Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor y hoy vamos a estar bastante mejor porque nos vuelve a acompañar Luis Diego Fernández desde Argentina. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo andas, Marcos? Todo muy bien yo. Quiero agradecerle en este momento a mis mecenas de Patreon en patreon.com/Marcos Represas. Gracias a su aporte valioso puedo seguir creando contenido filosófico para todos. Luis, ¿y por qué crees que, digamos, no deja de ser un tema curioso? Digamos, Foucault tiene la particularidad que introduce temas al discurso filosófico, a la tradición filosófica. No solamente cambia la manera de ver un concepto como la episteme, digamos, lo que cree Foucault de episteme no es lo que cree la tradición Ujú. filosófica, y además comienza a introducir ciertas nociones o las transforma para verlas desde un punto de vista contemporáneo. El tema del placer, el tema de la sexualidad, que no deja de estar imbuido dentro de su época, pero no es digamos, un tema que tú creerías, que vas a una librería, al estante de filosofía, y que te encontrarías un texto filosófico que habla acerca del placer y de la sexualidad. Digamos, suena digamos, herencia de la herencia cristiana que tenemos, digamos, y la herencia moderna que tenemos, no deja de sonar, digamos, a la gente que no está imbuida en el tema filosófico, de estudio académico, quizás pueda sonar un poco extraño. ¿Por qué crees que para Foucault es importante para el discurso filosófico, y yo te añadiría para el discurso filosófico de hoy, reflexionar acerca del tema del placer y, por qué no también incluir, el tema de la sexualidad? Hago un pequeño inciso en la pregunta. Ujú. Estoy haciendo la diferenciación para que la Ujú. audiencia comprenda que cuando hablamos de placer no nos estamos circunscribiendo a solo un tema sexual. Ujú. Si bien es cierto, Ujú. digamos, como tú bien decías, Foucault va a anclar su obra, su reflexión filosófica en el cuerpo, digamos, lo que Ujú. atraviesa constantemente el cuerpo, Ujú. no es solamente el tema del placer. Por eso estoy haciendo la Ujú. diferenciación. ¿Por qué es importante para la filosofía hoy y para Foucault este tema del placer y la sexualidad que nos deja ser un término que pareciera lejano a toda la Ujú. concepción del conocimiento y de todo esto? Y bueno, a ver, un poco antes de responder, lo que yo diría es por qué suena extraño. Tal vez hay que preguntarse eso, ¿no? Porque en definitiva, me parece a mí que hay una matriz ahí todavía platonizante, judio-cristiana, que está operando, que es hegemónica en la filosofía, digamos, porque no debería ser así, cuando en verdad, cuando uno estudia historia de la filosofía, uno puede rastrear ya desde Diógenes el Cínico hasta Antístenes, pasando por los cirenaicos, todos filósofos hedonistas, todos filósofos donde el cuerpo estaba en primer lugar, todos filósofos hasta escandalosos, ¿no? O sea, eran casi punks, digamos. Entonces, a mí me parece que también lo que hay que ver ahí es el corpus que se arma, digamos, ¿no? O sea, es un corpus el filosófico que quizá cambió un poco, pero que en definitiva es una matriz, como diría Nietzsche, que está muy matrizada por esta moral de resentimiento, de desprecio al cuerpo, por los ideales ascéticos, digamos, y no necesariamente tiene que ser así. Entonces, me parece a mí que el cuerpo es fundamental, digamos, sin cuerpo no hay nada, ¿no? Y el tema del placer tiene que ver con la sexualidad, por supuesto, está claramente ligado. Entonces, esto es como una postilla antes de responder. ¿Por qué a Foucault le importaba este tema? Bueno, un poco lo que dijimos previamente era, yo creo que Foucault estaba pensando, y cuando piensa el placer lo piensa en relación con el poder, como dijimos antes, pero también lo piensa en relación con la ética, ¿no? Para su último periodo, en general, cuando se habla de la filosofía de Foucault, una manera didáctica de presentar la filosofía de Foucault es hablando de tres periodos, ¿no? El primer periodo que tiene que ver con el discurso, el segundo momento que tiene que ver con el poder y el tercero que tiene que ver con la ética o las subjetivaciones, digamos, ¿no? O Ujú. la subjetividad. Bueno, en ese tercer periodo, el placer es muy importante. Y ahí aparecen otras categorías como estética de la existencia, como tecnologías del yo, como ascesis. Hay toda una reivindicación de la palabra ascesis. O sea, uno cuando habla de ascesis a veces piensa en la ascesis cristiana, o sea, los ejercicios espirituales de Loyola, por ejemplo, ¿no?
Pero había otro tipo de ascesis. Ascesis es simplemente ejercicio. Ejercicio físico, ejercicio espiritual. Y esa ascesis tiene por finalidad dar cuenta de la verdad. Uno llega a la verdad no producto de una especulación mental, tipo cartesiana, si vos querés, si uno llega a la verdad producto de un ejercicio espiritual, de un ejercicio físico. Entonces, Foucault, yo creo que hay en el fondo, sobre esto estoy escribiendo ahora también algo, hay una idea de la filosofía como arte de vivir, digamos, ¿no? Que la filosofía hay que tratar de reivindicar otra vez esa idea, ¿no? Que la filosofía no es meramente una especulación mental. Ese es un tema que hay que revisar, yo creo, ¿no? Cuando la filosofía nace desde el punto de vista práctico, ¿no? O sea, uno podía diferenciar un estoico, un epicurio, un cínico por cómo vivían distinto, comían diferentes cosas, tenían un vínculo con la sexualidad divergente, es decir, eran formas de vida distintas. Ahora, eso es muy larga la historia, eso empieza a cambiar con la iglesia, digamos, ¿no? La filosofía se torna una esclava de la teología, hay un filósofo oficial que es Aristóteles, la filosofía se vuelve un saber puramente teorético, y no hay ninguna discusión respecto del modo de vida, porque hay un modo de vida oficial que es el cristiano, el resto son paganos y se acabó, digamos, ¿no? Y esto después pervive, porque vos pensás que la filosofía después en el siglo XIX se convierte en una disciplina teórica, la Universidad Alemana, Hegel como modelo. ¿Y quién se pregunta por las vidas de los profesores de filosofía? Nada, y un profesor de filosofía da su clase y nada más. O sea, sin embargo, la filosofía nace como un arte de vivir, o sea, como una reflexión respecto del modo de vida. Desde Sócrates es así. Sócrates lo que intentaba hacer era interpelar a sus discípulos, digamos, con aquellos jóvenes con quienes hacía diálogos y demás, por la forma de vida, por aquellos valores que estructuraban el modo de vida. Entonces, Foucault está reivindicando, yo creo, hacia el final de su propia existencia, esta idea, que la filosofía tiene que ver con la ascesis, con el ejercicio, y ahí obviamente aparece, sí, los diferentes comportamientos. El comportamiento que uno tiene con respecto a la sexualidad es uno, y con respecto al placer, indudablemente también. Entonces, en toda la segunda parte de mi libro, que te leo así como leí, digamos, el índice, se llama Placeres sin identidades, y ahí hablo de la dietética, el régimen en Grecia y Roma, o sea, que es muy importante el tema de la alimentación, ¿no? O sea, Foucault analiza con mucho criterio, con mucha como minuciosidad a Hipócrates, a Galeno, a los médicos, es decir, qué tipo de alimentación se prescribía, por qué, para combatir, digamos, cuál es el vínculo entre alimentación y clima, entre alimentación y función social, bueno, todo esto con mucho detalle. El tema de la homosexualidad, que también para Foucault es muy importante, pero en términos de devenir gay, así lo nombra él, un devenir gay, digamos, ¿no? No tanto en términos de política identitaria, Foucault discute mucho con la política identitaria, eso es muy actual, digamos, ¿no? Hoy yo creo que vivimos un auge de políticas identitarias por izquierda y por derecha, o sea, tanto por un lado como por el otro, hay una idea de fortalecer la identidad sexual, o la identidad nacional, o la identidad de la religión que uno tiene, pero en definitiva son tribus, hay una lógica tribal, y la verdad es que Foucault tenía una posición completamente distinta, digamos, ¿no? Nunca hizo apología identitaria, más bien problematizó la identidad, más bien cuestionó la identidad, más bien habló de la identidad como una jaula, digamos, ¿no? Y en ese sentido, cómo pensaba la condición homosexual que él tenía, porque él nunca hizo proselitismo, pero tampoco nunca lo ocultó, Claro. digamos, en sus últimos años de vida dio entrevistas para revistas de la comunidad gay, entonces estaba claro que él estaba en ese círculo, pero no de una manera identitaria, entonces ahí aparece ese problema, y ni hablar del tema del sadomasoquismo, que es una práctica puntual, placentera, que como vos bien decís, no tiene que ver con la genitalidad necesariamente, tiene que ver con erotizar relaciones de poder, o sea, amos y esclavos de manera consensuada, por supuesto, y con un contrato de por medio, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas hace uno? ¿Qué tipo de prácticas le gusta? ¿Qué tipo de rol asume? Activo, pasivo, amo, esclavo, etcétera. Y eso es reversible. Foucault pensó eso. Y después el tema de las drogas. Foucault tuvo un vínculo con las drogas, digamos, no un vínculo de adicción, ni siquiera un vínculo laboral. Él no tomaba drogas para trabajar, pero sí buscaba experiencias de placer. Él lo dice, digamos, ¿no? Con respecto al ácido fue muy importante, otro tipo de drogas también, digamos,
Acá yo he hecho mano de algunos textos sobre Foucault, algunas biografías, algunos textos de amigos y demás. Entonces, yo creo que el placer, a ver, fue importante para Foucault, tanto a nivel personal, de él como individuo, sin duda fue importante, digamos, pero también el placer era un lugar donde él encontraba un espacio para analizar la cuestión de la subjetividad. Por eso no es casual que haya surgido este problema cuando pensó la subjetividad y la ética, porque en el placer se jugaba la identidad, se jugaba los roles que uno tenía, es decir, era una noción que tenía mucho que ver con estas cuestiones. Y no la de deseo, porque él consideraba que la noción de deseo estaba muy atravesada de esa concepción de poder marxista, freudo-marxista, que él repudiaba. Entonces buscó una alternativa. No es esta concepción de deseo. Entonces, si no es la concepción de deseo que tiene esta matriz freudo-marxista, ¿por dónde voy? Y por otra noción que es la de placer. Entonces ahí hay como una fuga, me parece a mí. Quiero hacer esta breve pausa para decirte que ya está publicado en Amazon mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua. Es un análisis Foucaultiano del poder, del saber y de cómo, sobre todo, se puede hacer resistencia al poder. Te voy a dejar en la tarjeta, en la descripción y en el comentario fijado el link de Amazon para que puedas descargarlo de forma gratuita si estás afiliado a Amazon Kindle Unlimited, o puedes adquirirlo por solo $2. Bien, vamos a hacer esta pausa para decir que el texto de La creación del placer, cuerpo, vida y sexualidad en Michel Foucault está en la descripción, en el comentario fijado. Van a tener un link donde van a poder ver no solo el prefacio, sino el primer texto, el primer capítulo del texto. Van a poder comprarlo en línea si les interesa. Van a poder leer parte del texto. Y también quiero comentar que Luis Diego va a hacer un curso acerca de Michel Foucault y el poder. Si nos puedes explicar un poco para la audiencia, para los que quieran, digamos, no solo asistir, digamos, online, pero en forma, digamos, presencial cuando lo estés dando, sino, digamos, posteriormente a que des el curso, también puedan ingresar y comprar el curso. Sí, cómo no. Gracias, Marco. Sí, bueno, un poco la idea básicamente es un curso que se llama Foucault y el poder, que va a estar disponible en la plataforma Cursa Virtual, donde yo doy curso ya hace casi 10 años. A ver, es un curso de 8 clases. El curso igual es asincrónico, en el sentido de que cada uno puede meterse cuando quiera, cuando maneja sus tiempos, cuando está disponible. La idea básicamente del curso es que se va a subir una clase más o menos de 1 hora de duración por video por semana, más un material escrito que yo escribo especialmente, más archivos en PDF disponibles que también voy a poner, más un foro interactivo donde todos dialogamos, digamos, en ese foro interactivo. Esto se sube una vez por semana, digamos, son 8 clases, por lo tanto el curso va a durar 2 meses, ¿no? Esto arranca este 19 de enero de 2023, comienza el curso, así que pueden inscribirse, yo les puedo dejar, o si vos querés, puedo dejarle abajo el link para que se sumen, para que se prescriban, digamos. Ahí tienen todos los datos de todo el programa en detalle, los textos que vamos a ver, clase a clase, condiciones de inscripción, cuánto cuesta, el costo, etcétera, etcétera. Y obviamente para aquellos que tal vez vean el video un poco más adelante, ese curso igual después seguramente se va a subir a la tienda de Cursa Virtual, que también pueden entrar ahora si quieren. En la tienda de Cursa Virtual ya hay 12 cursos míos, 12 cursos que están ya completos, tipo pack, digamos, ¿no? Okay. Si ustedes lo pagan, pueden bajarse ya las 8 clases con el material, y también hay un foro, o sea que también pueden contactarme a mí. No es que simplemente se bajan, no, si tienen dudas, preguntas, me pueden contactar a mí en ese foro, ¿no? Ahí hay 12 cursos ya disponibles, y el de Foucault y el poder se va a sumar a esos 12 cursos. Hay cursos de Deleuze, del Antiedipo, de Mil Mesetas, de Heidegger y los poetas, de Nietzsche, de estoicos, de epicúreos. Bueno, es muy interesante toda la oferta, yo creo que hay. Así que se puede meter en tienda Cursa Virtual y ahí ya tienen otras opciones, ¿no? Buenísimo, porque precisamente te iba a preguntar acerca de cuáles son las diferentes ofertas que tienes en los cursos. Sí. Buenísimo. Luis Diego Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación genial, como siempre.
muy profunda, pero muy clara, eh, acerca de la obra de Michel Foucault y de la exposición de tu libro, la creación del placer. Ujú. Luis Diego, si pudieras darnos, por favor, las palabras finales para despedir a la audiencia del canal, sería genial. Muchísimas gracias, Luis. No, bueno, yo estoy súper agradecido con vos, Marcos. Gracias otra vez por invitarme a tu canal. No, bueno, simplemente espero que les interese el libro, espero que lo lean, digamos, acá. Esta es la edición física, obviamente, está editado por Galerna. Es un libro más breve que Foucault y el liberalismo, pero yo creo que es un complemento a Foucault y el liberalismo. Foucault y el liberalismo es un libro de filosofía política Ujú. y este siempre digo que es un libro de ética. Me parece que política y ética, ¿no? Esas son un poco las dos vertientes que estoy trabajando a partir de Foucault. Así que ojalá que lo lean, ojalá que lo debatan, que les interese y simplemente estoy muy agradecido. Muchísimas gracias, Luis. Estamos, ojalá, pronto para una nueva conversación. Gracias.